Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pluto Podcast, aquí hablando sobre la doctrina social de la Iglesia y cuál es el alcance que le podemos dar a nuestra realidad actual. El día de hoy nos acompaña Claudio Alvarado y Eduardo Galás. Claudio es abogado, profesor universitario, director ejecutivo del IES. Eduardo, tú eres sociólogo, profesor universitario también y investigador en la Universidad de los Andes y en la Universidad del Desarrollo. Bienvenido. Una virtud que está bien olvidada, siendo que en tiempos antiguos era considerada como la virtud más excelente a la que uno podía aspirar, es la virtud de la valentía. Y definitivamente temas como los que vamos a tocar hoy día requieren y demandan así valentía para encararlos diciendo la verdad y no escondiéndose. Claro, sí, es verdad. Estos temas que son como que de repente están marcados por lo políticamente correcto, por lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Porque el tema que nos toca ver hoy es el tema de las diversidades sexuales, estas agrupaciones que hoy se manifiestan fuertemente en el escenario público, que tienen como un lugar muy asegurado y que creo que se da por hecho, digamos, que su participación y su validez en la sociedad tiene que ser transmutada a una realidad pública, a una realidad estatal, ¿no? No, evidentemente ese es un tema que tiene muchísimas aristas, que se puede abordar desde muchas perspectivas. Ahora, hay una perspectiva, yo creo que es la primera, y ahora me voy contigo, Eduardo, que es esta realidad que reclaman las personas que se sienten diversas sexualmente. O sea, una realidad que nosotros percibíamos siempre, que la persona se constituye hombre y mujer, hoy parece ya no ser una verdad, digamos, hegemónica. ¿No? Parece estar atacada por esta gente que, como decía, quiere diferenciarse porque se siente, porque se cree de una manera distinta. Y hay un discurso de la iglesia que es central, que pareciera, bueno, lo voy a decir por el momento así, pareciera negar esta intención de parte de estas personas. Pero se puede reconocer que dentro de lo que ellos proponen, que ellos pueden definir su propio sexo, que ellos pueden redefinirse a partir de su sensación, de su pensamiento, de esta dimensión más extracorporal, por así decirlo, que ellos en estos discursos, que son muchos además, tienen algo de verdad. Aquí hay varias agendas que son aliadas políticas sin que eso signifique que son teóricamente compatibles entre sí, ¿no? Eso es lo primero, porque uno encuentra junta, originalmente esto nace como una agenda de reivindicación de la licitud de las prácticas homosexuales. Ese es como el primer punto, si no estoy pensando años, en Chile años 80 o de ese orden, quizás antes, 70, eh, pero algo así como una reivindicación de una identidad homosexual, ¿no? Y todavía probablemente el asunto homosexual esté en el corazón de esa agenda política, pero que ha ido agregando otras cosas, luego fue, como tú mencionaste, el matrimonio, surgen otras cosas como la agenda trans, surgen otras cosas como la agenda feminista, que tenía su propia historia muchísimo más extensa, pero que se le plegó en un momento en torno como al movimiento queer en Estados Unidos, en Europa, y eso repercutió también en cómo se organizó eso en Chile. Eh, Nosotros sabemos que hay puntos en los que la agenda trans, sobre todo, ha chocado de frente con algunas versiones del feminismo, que son esto que se llaman los feminismos radicales. Hay algunas interpretaciones del sexo, que son las que entienden que el sexo es un flujo continuo, que chocan de frente con otra manera de tematizar el problema trans, que es la persona que nace en un cuerpo equivocado. Por supuesto, esas dos doctrinas son incompatibles, porque digamos, el tema ya no sería como yo nací, ¿no? Sino como Claro. me siento hoy día en la mañana. En fin. Entonces, eh, aquí hay muchas agendas que tienen un programa político y que hay que tratar temáticamente distinguiendo unas de otras. Y eso sería Pero lo antes de primero. ser político, ¿Mm? yo diría que muchas de estas personas no sienten que fuera político. Hoy quizá tienen una expresión política, no sé si están de acuerdo, digamos, evidentemente estas agendas están en los espectros políticos, pero antes de eso hay una dimensión personal que ellos reclaman, digamos, es decir, ¿por qué el mundo no me puede reconocer como yo creo que soy o como yo siento que soy? Piensa cómo trata la doctrina social de la Iglesia estos temas es de un modo caracterizado por las distinciones, se dicen muchas verdades y verdades probablemente incómodas para el mundo contemporáneo, pero marcado por las distinciones, marcado por los cuidados, recordando que, por ejemplo, las personas
homosexuales deben ser tratadas con, quizá Eduardo me corrige si me falla la memoria, respeto, compasión y delicadeza. Digo, aquí hay muchas cosas que tener presente y que probablemente por no manifestarse de ese modo o por no distinguirse la paja del trigo, a veces se pierde de vista el mensaje que uno quisiera transmitir. Que es completamente distinto el tipo de tratamiento que yo creo personalmente que tendría que tener, no solamente te voy a decir un católico, debería tener cualquier persona, digamos, razonable, con cualquier ser humano que pertenece a cualquier expresión de las disidencias sexuales, que la que le corresponde a las personas con interés político tener con una agenda política determinada y que no es una representación pura, digamos así, de un conjunto de identidades personales. Es otra cosa, es una agenda particular, es una manera específica de tratar un fenómeno que tiene muchas aristas y que es muy complicado. Pero evidentemente es una buena distinción, me parece, de inicio hacer esto, ¿no? Es decir, hay una dimensión personal, personas que tienen intereses, que viven realidades concretas, y hay lobbies, digamos, ¿no? Hay gente que instrumentaliza esas realidades para proponer, digamos, una propuesta política. La iglesia o una agenda. Perdón, bueno, o que tienen legítimamente planteamientos que uno considera equivocados y que podemos argumentar razonablemente por qué están equivocados, pero que simplemente cree que es lo mejor, digamos, que eso también existe. No, claro, ahora el ejercicio, digamos, si sentamos a la iglesia, digamos, la institucionalidad de la iglesia frente, por ejemplo, a estos intereses políticos, ¿por dónde creen que habría que empezar a establecer ese diálogo para encontrar lo que podríamos decir así, algo así como una cierta verdad en eso que está puesto sobre la mesa? Ya, ahí sí puedo retomar esa primera pregunta que me hacía y que realmente, en el afán por hacer muchas distinciones no alcancé a abordarla, que es ¿qué hay de verdad en todo esto? Ya. Yo creo que hay un elemento que es crítico, ¿ya? Y es el hecho que es crítico así como para empezar a conversar cuando uno tiene una visión de mundo que no coincide, al menos en los objetivos prácticos, con estos lobbies, ¿ya? Como es mi caso. Y es el hecho de reconocer que muchas personas han sido tratadas de manera digamos, gravosa, cruel, deshumanizante, injusta, etcétera, en razón de sus circunstancias sexuales y que eso es inaceptable y es injustificable. O sea, efectivamente hay detrás de todo este lobby una justa reivindicación de la dignidad de personas que en su razón de persona tienen la misma dignidad de cualquier otra y que han sido tratadas injustamente. Y que se les trate injustamente, o sea, que cuando se les trate injustamente se pasa a llevar su dignidad no de homosexual, su dignidad humana, digamos, el trato que merece en cuanto persona, y se les pasa a llevar, pero por un motivo que en este caso tiene que ver con sus circunstancias sexuales. La manera de ver la vida, y en particular la vida sexual, que suscribe, que promueve la doctrina sexual de la Iglesia, una manera que supone una estrecha relación, una armonía entre afectividad, sexualidad y procreación, de facto no es practicada por la inmensa mayoría de la población, incluyendo probablemente la inmensa mayoría de los católicos. Ahí hay un desafío que no por eso hace falso el mensaje o la invitación de la doctrina sexual de la Iglesia, pero sí supone un desafío, y es que aquellos que están denunciando algunas de estas cosas, que tienen algunas de estas agendas, comillas, empatizan o le dan voz más o menos razonablemente, más o menos sofisticadamente, pero le dan voz a un modo de vivir la sexualidad que es muy extendido en la sociedad y probablemente que exige repensar muchas de estas cosas, no para cambiar de opinión sobre los principios fundamentales, pero sí para preguntarse básicamente qué se está haciendo mal, digamos. O sea, yo tengo la impresión de que hoy día se habla menos que antes desde la perspectiva de alguien que quiere pensar todos estos asuntos de un modo coherente con el magisterio de la Iglesia. Yo tengo la impresión de que lo que ocurre es que conversaciones de este tipo, esto no es por tirarle flores al podcast, digamos, pero conversaciones de este tipo, digamos, abierta, pasando por todos estos temas sin ningún tipo de complejo o vergüenza, pero haciendo un esfuerzo de formular las distinciones del caso, en fin, yo creo que esto hoy día prácticamente no existe. Sí. Pero, ¿qué podemos decir sobre lo que atesora la Iglesia o lo que quiere resguardar la Iglesia respecto a la sexualidad y estas instituciones? Sí, o sea, ahí el bien que está en juego, bueno, hay varios, pero el fundamental es, que lo enunció Claudio, es la integración de la vida sexual con la vida afectiva. Ese es un primer bien, digamos, que es capital para la comprensión cristiana de la naturaleza humana. Desde luego, eso conduce también a una cierta manera de integrar la intimidad sexual con la procreación,
la procreación con la crianza de los hijos. O sea, uno de los desafíos que tiene la Iglesia, si es que le interesa que su doctrina en estas materias tenga vigencia y se siga reproduciendo y sea practicada, al menos por los católicos, es volver a ese comienzo y hacer de la instancia de discutir sobre los fundamentos de este tipo de cosas una práctica más recurrente sin tenerle susto. Hablar de temas que son así, que parece que dan pudor, parece que como que espantan a algunas personas y que son un poco taquilleras. O como que no hubiera nada que decir, como que no hubiera un fundamento, sino que son costumbres, así, claro, o meras prácticas tradicionales. Creo que la actitud correcta de la Iglesia sería preguntarse: ¿y cómo afecta esto a la salvación de las almas? ¿Ya? Y ese tendría que ser así como un norte. Esto es estoy pensando así en la tradición ignaciana, en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. O sea, ese es el principio y fundamento de la vida de la Iglesia y de la vida cristiana y de la existencia humana, para ir así ya al fondo de la cuestión. Salvar el alma. Entonces, la pregunta es: ¿cómo nuestra comprensión de nuestra vida sexual atañe la salvación de nuestras almas?